anunciado este arancel, se anunció a finales de marzo, pero se decidió que para algunas regiones se iba a posponer. Europa, así como Canadá y México. Porque en nuestros dos casos, en los países de América, estamos negociando el tratado. Entonces dijo Trump, vamos a ver cómo siguen las negociaciones y según cómo vayan, exentamos de manera definitiva o lo imponemos. Pasó el mes de abril y se decidió una prórroga de otro mes y llega a fin de mayo. Y lo que significa el hecho de que haya anunciado la imposición del arancel es que las negociaciones del tratado, a su juicio, no van por buen camino. Por lo tanto, hay que imponer el arancel. ¿Qué significa para México el empezar a pagar a partir de mañana? Sí, porque entra en vigor hoy en la noche, ¿no? Entra de manera inmediata con el mes de junio. De acuerdo a la comisión, a la Cámara del Acero, de la Industria del Acero, un monto de $2,000 millones al año. Esto es lo que México, de acuerdo a las reglas del Tratado de Libre Comercio vigente, tiene posibilidad de imponer en aranceles a un conjunto de productos que va a elegir. Ya eligió la Secretaría de Economía, justamente como es algo que ya se venía a venir, ya tenían una lista preparada. ¿Cuáles? Y entre los productos están algunos relevantes en estados gobernados por los republicanos y donde eventualmente los senadores o representantes pueden perder las elecciones en el próximo noviembre. De esa manera se decide qué productos. No hay ninguna regla para definir esta selección de productos. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló pues que se buscaría, se diseñó esta lista de productos buscando el impacto político más elevado. Y ahí es donde están. Y ahí tenemos cárnicos, algunos metales. Metales de aluminio plano y otras cosas. Sí, algunos productos metálicos también. Vi las motocicletas, ¿no es cierto? Sí. Estas Harley Davidson. Igual que Europa, sí. Es igual que Europa también, me parece. Y Canadá también está preparando esta lista. Con la misma lógica, vamos a hacer que a Estados Unidos le duela. Más, además de que le cueste, que le duela. Pero tú que sabes de estas cosas, desde luego mucho más que yo, me parece por la reacción de los europeos y por la reacción de Trudeau que de alguna manera resulta violatorio de los acuerdos internacionales de comercio, ¿no? Sí, por eso mismo la represalia, por esa razón pero se van a ir al tribunal, ¿no? O sea, al mecanismo que hay. Canadá dijo que va a emplear uno de los mecanismos que hay en el TLC, pero Europa se va a ir directo a la Organización Mundial del Comercio. Es que no tiene un tratado comercial en los términos que sí lo tienen Canadá y México. Aparentemente Canadá también va a imponer aranceles compensatorios. Después ya un panel decidirá si fue justo o no fue justo el que se imponga y vendría una sanción si alguien hizo lo opuesto, pero el propio tratado prevé la posibilidad de, si el país no considera que fue correcto el que se impusiera el arancel, le da mecanismos para responder de la manera en que lo anunció Economía. No es la primera vez que México lo hace. Claro. En este siglo, a principios de la década pasada, de esta década, durante el gobierno de Calderón, por los daños causados en el transporte. Recuerden ustedes que no se dejaban entrar a los camiones mexicanos. Exacto. El gobierno mexicano también enlistó un conjunto de productos a los cuales les aplicó aranceles. Con la misma lógica, vamos a aplicar productos en aquel entonces a estados que le dolieran a los... política y electoralmente. A los demócratas. Fue en ese entonces dirigido hacia los legisladores Pero este demócratas. punto que mencionas, y sobre todo cuando vienen pues todas las campañas para las elecciones de medio término, renovar la Cámara y un tercio del Senado, pueden ser muy quirúrgicamente dañinos en términos de que pudiera perder, prácticamente es un hecho que pierda la mayoría en la Cámara de Representantes. En el Senado está mucho más difícil, ¿no? Sí. Y ya no se ve tan fácil ni tan seguro en la Cámara de Representantes como hace 1 o 2 meses, porque
yo no sé, tal vez con el acercamiento con Corea del Norte, pero los números de Trump es innegable que han mejorado y esto ha generado cierto entusiasmo entre los republicanos, porque hay una serie de variables de y las discutimos, la recuperación económica, el fortalecimiento del dólar, en fin. Ahorita vamos a ver, porque hoy con esta medida se afectó Wall Street, cayó la bolsa, y le vamos a enseñar cómo está el peso mexicano, porque también que nos fuimos a 20 y tantos, ¿no, Enrique? El día de hoy estamos ahí, vea usted. Cerró un poquito más abajo, pero sí llegó un momento en el que estuvo por arriba de 20 pesos el interbancario. El de Ventanilla, sí está. Ventanilla, desde la mañana llegó a 20.40. 20.40 el día de hoy. ¿Esto va a producir inflación en México? ¿Puede ser uno de los efectos de realmente es muy marginal. En realidad, donde puede producir inflaciones en Estados Unidos, claro. Porque los productores que utilizan insumos, el sector del automóvil, por ejemplo, que utiliza insumos de aluminio y de acero, tendrá que pagar los insumos que importa con un más 25% en el caso del acero, claro, un 10% más en el caso del aluminio. La realidad es que es muy poquito, porque 4,000 millones en un comercio de... Sí, es un porcentaje 500,000, 600,000 millones. Estoy de acuerdo. Salió mejor. Por ahí el señor Wilbur Ross, que está atendiendo una reunión de la OCDE en Europa, a hacer un anuncio. Hijo, yo hacía mucho que no lo escuchaba hablar y pues merece irse a la casa del retiro el señor Wilbur Ross, porque difícilmente... Dijo que esto es minúsculo, el asunto del arancel. Dijo que para una lata de refresco es de 1 centavo. Sí. Y que para una es otra. En fin, ahí lo pudo explicar, que para un coche es como de $1 o no sé qué. Es que el señor Ross, junto con Peter Navarro, están en una minoría en la comunidad financiera de los Estados Unidos. Es decir, a la comunidad financiera este asunto de los aranceles no le cuadra. No. No le gustó nada. Toda la prensa financiera se les fue encima. Y todos describiendo los efectos negativos que va a tener en la economía de los Estados Unidos, que son muchos. Se van a perder empleos, se va a perder competitividad. Va a generar inflación. Van a ser más caras las cosas para los consumidores americanos. En fin, y el mensaje final de todos es que nadie gana en una guerra comercial. A ver, solamente hagamos ahí, antes de irnos a la pausa, una reflexión. En materia política, lo que esto puede implicar al interior de Estados Unidos para Trump, concretamente, y para nosotros con el TLC, Enrique, porque esto supone un mensaje para la renegociación de congelamiento del diálogo y de las negociaciones, ¿no? Es como decir, pues ya no avanzamos en nada, ¿no? Ildefonso Guajardo esta tarde, en entrevista que le hizo López Dóriga, señaló que ve muy poco probable que se llegue a un acuerdo en principio antes del 1 de julio, lo cual quiere decir que no tendremos acuerdo en este año, que es un tema que ya se va para 2019, salvo que los 3 gobiernos decidan irse por el camino del Tratado Light, de algo diferente a lo que se ha estado negociando hasta hoy. Pero muy cosmético. Que es simplemente algunos cambios menores para poder decir que se acordó algo en esta negociación. Y no solamente es el secretario de Economía, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, señaló que las declaraciones de Mike Pence, el vicepresidente, prácticamente también dan por terminada la negociación, o sea que ve muy difícil que la negociación en los términos que venía dándose pueda seguir en el curso de las próximas semanas. ¿Y políticamente? Políticamente los efectos negativos para Trump no se van a ver de inmediato. Son efectos que va a tardar el electorado en darse cuenta cómo les está afectando. Entonces, es posible que para noviembre no tenga gran cosa de impacto. Lo que pasa es que políticamente para Trump, pues lo que pasa en noviembre, a pesar de que en el tiempo no es mucho lo que falta, en tiempos de Trump es muchísimo, porque cada día comete una nueva locura y es impredecible los efectos que puedan tener sus acciones, ¿no? Si decide correr a Mueller, si decide correr a Sessions,
quién sabe. Por lo pronto, en términos políticos, en la Cámara de Representantes no anda bien. Ayer The Washington Post publicó una encuesta, pues donde, de acuerdo a los pronósticos que hacen, los demócratas ganan como por 20, 25. Los republicanos van a la baja. Van a la baja de manera muy clara. Les comparto esto, estuvo un colega de Reuters aquí, basado en Washington y en Nueva York, un directivo con muchos años en la cobertura informativa allá en Estados Unidos de Reuters, y me dijo, miren, lo peor para ustedes los mexicanos es que su mejor escenario es que se quede Trump, porque el peor es que se va Trump, lo sacan por impeachment y le sientan al señor Pence, que es 10 veces peor, porque ese señor no solamente sí es inteligente, no como el que tenemos, sino que es un ultra radical de derecha, ¿no? Eso, sin embargo, yo creo que se ve difícil, porque Pence está ligado muy embarrado en todo esto. Bueno, yo creo que la investigación de Mueller tiene a Pence ahí le también. Le planteé al colega de Reuters, le dije, oye, pero mi ilusión, o donde yo tengo prendida mi velita, es que la investigación de Mueller se los lleve a los dos, porque el señor Pence estuvo presente en la reunión con los rusos, y me dice, improbable, porque judicialmente el caso estaría dirigido a uno, difícilmente armarían judicialmente un caso acusándolos a los dos. Entonces, ya me preocupé, porque si yo tengo la esperanza que Mueller presente acusaciones formales contra el señor presidente Trump, y si luego nos quedamos con Pence, no nos va a ir peor la cosa. De Guatemala a Guatepeor. Vamos a mensajes y regresamos con más, porque nuevamente el señor Trump habló del muro esta semana. Volvemos.